Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Se les pide que por favor apaguen sus teléfonos celulares. Gracias. La participación en la Santa Misa debe suscitar en nosotros una renovada fidelidad a Cristo. Pidámosle a Dios que esta fidelidad se manifieste en un amor generoso por nuestros hermanos. En pie, por favor, para dar inicio a nuestra celebración, participando llenos de entusiasmo y alegría.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, todos sean bienvenidos a celebrar en este día del Señor la Sagrada Eucaristía. Para hacerlo dignamente pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas,
Vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Escucharemos el sentir de Cristo, que debe también ser el de todos sus seguidores ante el ataque del enemigo. Pongamos mucha atención a este pasaje bíblico. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Presencia del Señor, caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. En la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí débil me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino.
La fe en Cristo se manifiesta en nuestro modo de vida y convivencia. La caridad eficaz y solidaria con el necesitado es un fruto del verdadero cristiano. Escuchemos atentamente las enseñanzas del apóstol. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Jesús nos pregunta: ¿y tú quién dices que soy? Esta pregunta nos ha de inspirar a profesar nuestra fe y aceptar los designios de Dios con verdadera confianza. En pie, por favor, para cantar el Aleluya y abrir nuestro corazón y sentidos a la proclamación del Santo Evangelio. No permita, Dios, que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, aleluya, Él es Rey, es el Rey, aleluya, Cristo es el Rey, aleluya, Cristo es mi Rey. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Por la lectura de este santo Evangelio, pueden sentarse. Queridos hermanos, en este domingo ya 24 del tiempo ordinario, hoy el Señor nos vuelve a hablar y eso para nosotros se convierte en motivo de alegría y que sobre todo que nos hable con claridad. Y el tema que nos propone a partir de la palabra que se ha proclamado es el tema de la identidad en Cristo. Primero, ¿qué es la identidad? ¿Qué es identidad? En palabras muy generales, diríamos que la identidad es el conjunto de rasgos propios de un ser humano o de una comunidad o de una familia, y esos rasgos hacen que la persona, la comunidad o la familia sean distintos a todos los demás. Así que la identidad de cada uno de nosotros hace la diferencia. Segundo, todo ser humano tiene derecho a conocer su pasado para construir su identidad por aquello de quién soy. Esto está directamente ligado con aquello de dónde vengo. Por tanto, hermanos, conocer la historia, y quien no la conoce está condenado a cometer los mismos errores. Por eso es muy importante saber de dónde vengo, para saber quién soy. Tercero, la identidad es tan importante que sin ella se distorsiona la personalidad. Y distorsionada la personalidad, estamos más cerca del fracaso. Por eso, si tú sabes quién eres, tienes una riqueza inmensa para conquistar lo que quieres ser. Si sabes quién eres y si no sabes quién eres, te falta esa riqueza para conquistar lo que deseas y estar más cerca del fracaso. Cuarto, y esto, mucha atención, hermanos. El mal distorsiona la identidad del ser humano. El mal distorsiona la identidad del ser humano. Y esto fue lo que pasó, según el relato del libro del Génesis. Eso fue lo que pasó con el ser humano.
El mal le enreda la identidad, según el relato del Génesis, le enreda la identidad a la mujer, dice la narración. Si comes del fruto que te prohibieron comer, serás como ¿quién? Como Dios. Y ante esa oferta, la mujer se pierde, y perdiéndose la mujer, se pierde el ser humano. Y lo que pierde es su identidad de hijo, de criatura. Hermanos, cuando perdemos la identidad de criaturas, es porque nos asaltó la arrogancia. Y si nos asalta la arrogancia, se nos olvida quiénes somos. Y terminamos pretendiendo ser como quién, como Dios. Tal vez alguno diga: Padre, eso a mí no me ha pasado. Que no, nos pasa todo el tiempo. Cuando queremos vivir sin Dios, es porque se nos olvidó ser hijos. ¿Qué le pasó al hijo menor de la parábola del hijo pródigo? Enreda su identidad de hijo y quiere vivir sin el Padre. Y cuando esto sucede, hermanos, está cerca del fracaso. Por supuesto, se gasta toda la herencia y termina trabajando en una porqueriza, cuidando cerdos, deseoso de comer las bellotas con las que se alimentaban los cerdos. ¿Por qué le pasa esto al hijo menor? Porque enredó su identidad de hijo, porque se le olvidó ser hijo y creyó que con sus propias fuerzas y medios sería capaz. Hermanos, convenzámonos de esto. El que enreda su identidad de hijo está más cerca de ¿qué? Del fracaso. Ahora fíjense, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, el mal también lo acecha a él, y lo acecha para borrarle su identidad. ¿Cómo les parece? Es decir, la gran tentación de Jesús de Nazaret es que el mal lo está acechando continuamente para borrarle la identidad de hijo. Y por eso en el inicio de los evangelios sinópticos se nos presenta, aparece el tema de las tentaciones. Cómo el mal reta a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de la parte más alta del templo. Le está retando su identidad. Si eres Hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? Jesús permanece firme en su identidad de hijo. Y lo que hoy escuchamos en el Evangelio, hermanos, Pedro, su gran amigo, está también acechando la identidad mesiánica de Jesús. Porque Jesús les dice de lo que se trata su mesianismo, que es entrega, muerte, que es dolor y sufrimiento en la cruz. Y a Pedro eso no le gusta. Lo retira del grupo y le dice a Jesús: esto no te puede pasar a ti.
Y Jesús, siempre protegiendo su identidad, le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Qué claridad de su identidad tiene Jesús. Qué claridad. Quinto, queda claro, hermanos, que al mal le encanta y trabaja para borrarnos la identidad, para borrarte la identidad. Eso queda muy claro. Y que si alguna cosa se tiene que proteger es precisamente la identidad de hijo. ¿Para qué? Para que tú no termines viviendo como lo que no eres. Para que no terminemos viviendo como lo que no somos. Yo creo que muchos de nosotros conocemos esa historia de aquel campesino que en el campo se encontró un aguilucho muy lastimado. Lo lleva a casa, lo cura y lo echa en el gallinero. Y como era un polluelo, un aguilucho, comenzó a vivir como gallina. ¿Tú te imaginas un águila viviendo como gallina? Eso te puede pasar a ti, eso me puede pasar a mí. Si se nos olvida quiénes somos, somos hijos de Dios. Miren, hermanos, a quien se le olvida de dónde viene, termina actuando y siendo como lo que no es. Y seguramente vemos a muchas personas en indigencia mental, en indigencia emocional, en indigencia afectiva, en indigencia física, en indigencia intelectual, porque se les olvidó de dónde vienen, se les olvidó que son hijos de Dios. En consecuencia, hermanos, no permitas que te traten distinto a eso de ser hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad, hermanos, esa es nuestra identidad, que adquirimos desde nuestro bautismo, porque en la fe creemos que en nuestro bautismo se escuchó esa voz maravillosa: este es mi Hijo muy amado. Esa es nuestra identidad y no se nos puede olvidar. Sexto, nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál es la identidad en Cristo? ¿Qué es? ¿Qué tengo que entender por identidad en Cristo? Que yo quiero aceptar a Jesús en mi vida y ser como Él, el modelo de hombre perfecto. Y aquí me detengo para decir una cosa. Una cosa es ser religioso y otra ser cristiano. Ojalá y entendamos esto, hermanos. Es posible que seamos muy religiosos y que no le fallemos a nuestra devoción, pero ahí no está el secreto. El secreto para nosotros no es ser religioso o muy religioso. El secreto para nosotros es ser cristiano. Cristiano es aquel que tiene la identidad de Cristo. Ese es el cristiano.
Cristiano es aquel que decide vivir a la manera de Cristo, porque puede ser que seamos muy religiosos, pero muy poco cristianos. Uno puede tener todos los sacramentos, uno puede asistir a todos los actos litúrgicos, uno puede asistir a todas las devociones, pero eso, ¿qué garantiza que tú seas cristiano? Aquí lo importante no es ser religioso, en este caso es ser cristiano. Es decir, adoptar el modelo de vida. ¿De quién? De Cristo. Tal vez tú digas, Padre, pero eso está muy complicado, eso está muy difícil. Claro, pero eso es un proceso. Hagamos ese proceso, ese camino, y trabajemos para que seamos como Cristo. Esa debe ser nuestra lucha y nuestra espiritualidad. Y aquí les doy algunas claves, unas claves para adoptar la identidad de Cristo. Cuando tú le vayas a hablar a alguien, piensa, ¿qué le diría a Cristo? Cuando tú vayas a actuar, piensa, ¿qué haría Cristo? Cuando tú vayas a reaccionar, piensa, ¿cómo reaccionaría Cristo? Cuando tú vayas a tomar una decisión, piensa, ¿cómo decidiría Cristo? Cuando tú tengas que enfrentar un problema, piensa, ¿cómo lo enfrentaría Cristo? De esa manera, hermanos, nuestra vida se va configurando según la identidad de Cristo. Necesitamos, hermanos, necesitamos tener la identidad de Cristo, porque Él es el Hijo del Padre Eterno, porque Él obedeció hasta las últimas consecuencias y porque su amor no tiene límites. Y por último, hermanos, ¿quién soy yo? ¿Quién puedo llegar a ser para Cristo? Porque sí, es importante que Jesús pregunte, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego le pregunte a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? No sé si alguna vez nos hemos preguntado, ¿quién soy yo para Cristo? ¿O quiénes podemos llegar a ser para Cristo? Y les comento, hermanos, que la percepción que tiene Cristo de nosotros es extraordinaria. Por eso no hay ninguna razón para que tú tengas una percepción de ti mismo negativa, mala. Porque desafortunadamente, hermanos, a veces uno no tiene una buena percepción de sí y todo el tiempo se está dando de latigazos y todo el tiempo se cree lo peor y todo el tiempo está diciendo que no sirve para nada. Cuidado, que las palabras son peligrosas. Y si tú todo el tiempo estás diciendo que no sirves para nada, que eres lo peor, se te está olvidando quién eres. Esas palabras no son tuyas. Esas palabras son del maligno, que lo único que pretende es borrar tu identidad de hijo de Dios.
Y acuérdate que Dios todo lo hace muy bien, muy bien. Y no hay ninguna razón para que tú digas que eres lo peor y que no sirves para nada. No se te olvide de dónde vienes. No se te olvide que eres hechura de las manos de Dios. Ese Dios que es Señor del cielo y de la tierra. Así sea. Hagamos nuestra profesión de fe, hermanos. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esa es nuestra fe. Es la fe que profesamos todos en Jesucristo nuestro Señor. Hagamos nuestras oraciones y a cada una de ellas decimos: escúchanos, Padre. Para que los obispos, los presbíteros y los diáconos puedan llevar una vida santa y logren por ello un día el premio abundante de su trabajo. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, crezcan en el don de la prudencia y el espíritu de justicia. Oremos al Señor. Para que los enfermos e impedidos tengan la fortaleza necesaria a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan en la esperanza de los bienes eternos. Oremos al Señor. Para que a nosotros y a nuestros familiares, amigos y bienhechores, Dios nuestro Padre nos conserve los bienes que con tanta generosidad nos ha conseguido. Oremos al Señor. Oramos por nuestros fieles difuntos, en particular de René Díaz, para que el Señor les conceda a todos ellos la resurrección de Jesucristo. Oremos al Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. Tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dámoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Del universo es Dios, Dios del universo. Llenos están de gloria el cielo y toda la tierra. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Del universo es Dios, Dios del universo. Bendito es aquel que viene en nombre de Dios. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Y desde entonces, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cantemos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta mis pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con una inclinación nos damos la paz de Jesucristo. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos Les recuerdo, hermanos, para recibir la Sagrada Comunión por el centro, atendiendo a las señales que están en el piso por la sana distancia. Al llegar al frente, ponemos la mano izquierda con la palma de la mano hacia arriba, la mano derecha abajo, como formando una cruz. Recibimos a nuestro Señor y damos 2 o 3 pasos laterales a la derecha o a la izquierda. Y delante al altar nos descubrimos y comulgamos, teniendo mucho cuidado de que no quede ninguna partícula en la palma de la mano. Si queda alguna partícula, también la comulgamos, porque allí está presente el Señor. Y regresamos por los pasillos laterales, no por el centro. Se va a dar la comunión en la capilla del Santísimo, en la parte de arriba y en el bautisterio. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos los invitados a la mesa del Señor.
presencia del Señor caminaré, en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Me mordían redes de muerte. Caí en tristeza y en angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo. El Señor Es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando ya sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Porque sabemos que Dios nos ama, podemos irnos en paz. Que tengan una muy buena semana todos ustedes. Se les pide que por favor permanezcan en sus lugares mientras el sacerdote sale en procesión y nos retiremos del templo en orden y guardando la sana distancia. Asimismo se les pide no quedarse a platicar en el atrio. Gracias. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de